Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este recorrido con el que terminamos la Castilla-León. La próxima semana vamos a ver Castilla y vamos a iniciar con Madrid. Si vamos a ver Castilla-La Mancha y Madrid, concretamente vamos a ver Toledo y Madrid. Pero ahora nos vamos a concentrar en Castilla, la región de Segovia, Ávila y las provincias de Segovia, Ávila y La Granja. A nombre de Berenice Lozano y la Casa del Viaje, les damos la bienvenida a este recorrido. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar. En la región, en la provincia de Segovia, se encuentra este pueblo que muy poca gente conoce, pero es uno de los pueblos más bellos de toda Castilla. Está rodeado de esa campiña seca, fría, casi agreste. Ahora en un costado, ahí está la entrada. Casi agreste, les decía, que es toda la región de Castilla, las dos Castillas, de la que ya les comenté alguna ocasión que durante el verano es un infierno y durante los otros meses hace un frío infernal. Bueno, este es Pedraza de la Sierra, un sitio muy pintoresco, uno de los pueblos más pintorescos de toda la región de Castilla, que vale la pena visitarlo cuando se va en ruta hacia Segovia, si es que nos da tiempo de ver, si le dedicamos el suficiente tiempo para ver Segovia. Y también en ruta, creo que vale la pena muchísimo visitar este inmenso castillo, quizá uno de los más bellos castillos de toda España. Un castillo que tiene influencia mudéjar, se notan ciertos elementos árabes en su construcción, y es una de las edificaciones más impresionantes que hay en toda España. De hecho, es uno de los grandes castillos de Europa, el castillo de Coca o de la Coca. Aquí lo tenemos desde arriba. Como pueden ver, es una belleza. Aquí está, podemos apreciar en esa característica de muchos castillos medievales, que aunque este ya no fue propiamente construido en la Edad Media, sino en muy principios del Renacimiento, todavía tiene un carácter medieval indiscutible, y lo vemos aquí rodeado por el foso, que esto estaba originalmente lleno de agua para impedir los asedios o para estorbar los asedios, y aquí está el pasaje para el ingreso a la enorme fortificación de piedra y ladrillo. Aquí hay una combinación de piedra y ladrillo. Aquí podemos ver el patio y estos torreones impresionantes. Esa es la torre principal del castillo. Aquí estaban las habitaciones de los... alguna vez fue habitado ocasionalmente, no fue nunca una residencia real, sino fue habitado como huéspedes algunos de los reyes del inicio del Renacimiento español. Y llegamos a este monumento extraordinario. ¿Qué les puedo decir del Alcázar de Segovia? Al fondo podemos apreciar la Sierra Guadarrama, Nevada. En Segovia hace mucho frío en invierno. Repito, en verano puede hacer un calor sofocante, pero en invierno el frío es igual de intimidante, ¿no? Sin embargo, cuando nieva
y se cubren todos los tejados de la ciudad de nieve, adquiere un aspecto de cuento, se convierte en un escenario de una historia medieval bellísima. Este castillo, sí fue habitado en diversas ocasiones por los reyes de España. Es más, Isabel la Católica, Fernando de Aragón, estuvieron alguna ocasión hospedados aquí durante ciertas negociaciones que hicieron durante su reinado. Pero una de las maravillas de este monumento de Segovia, que es uno de los dos factores que yo considero que son inevitables, que no se pueden omitir cuando se hace un viaje a esta región, y que yo recomiendo siempre un esfuerzo para dedicarle por lo menos un día más a esta sección de España para visitar Segovia y la ciudad de Ávila. Y si se puede, por supuesto, complementarlo con Salamanca. Con eso van a tener una visión de lo que es la vieja Castilla en todo su esplendor, en toda su magnificencia. Aquí podemos ver este alcázar, que además tiene esta arquitectura. Esta es la torre principal. Esta es la torre del homenaje, que era donde estaban las habitaciones de los condes o duques o los monarcas. Pero además esta como proa con que está construido es un pico que va cortando la campiña, esta campiña de plantíos reseca, olivares, viñedos, pero parece un transatlántico, un enorme barco que cruza todo ese mar de Castilla y el mar de la historia. Es impresionante. Hay que verlo con calma, como todo en esta vida. Hay que verlo con calma. La prisa nunca es un consejero digno de creerle. Aquí podemos ver otro aspecto del castillo, del alcázar. El monumental alcázar de Segovia. Si a mí me dieran escoger un castillo en España, uno solo, yo escogería el alcázar de Segovia. Y hay muchos castillos que me fascinan. El de Peñafiel, por ejemplo, el de Ponferrada, pero este monumento de Segovia no lo cambio por nada. Es más, me gustaría entrar en él, abordarlo y cruzar, repito, esos mares, esos océanos de la historia antigua. Estos son parte de los jardines del Alcázar. Esta es la catedral de Santa María, en Segovia. Que la podemos visitar, es muy interesante, pero también podemos prescindir de ella. Si le damos suficiente tiempo al Alcázar y al otro monumento que convierten a Segovia en un sitio imprescindible en un viaje a España. Bueno, aquí tenemos el muro, los murales de Segovia en el barrio de la Judería. Segovia también tiene un barrio, un antiguo barrio judío muy interesante, con ese carácter que siempre le ha dado el pueblo hebreo a sus barrios. Era un barrio donde se trabajaba, donde se pensaba, y se le nota al barrio. Aunque el mejor barrio, la mejor judería que a mi juicio hay en España, bueno, hay dos. Una es la de Toledo, que es impresionante, y ahí están monumentos
indiscutiblemente maravillosos, y la judería de Córdoba, a mi gusto la más bella de toda España, por sus jardines llenos de flores. Bueno, aquí tenemos este muro, el muro de la judería, y aquí tenemos el otro monumento que justifica la visita a Segovia, que es el impresionante acueducto romano. Este se calculaba que era de tiempos de Augusto. Se ha descubierto que es de tiempos de Trajano, lo cual le resta como un siglo de antigüedad, lo cual a nosotros realmente no nos importa. Lo admirable de este monumento es su durabilidad, su solidez. Aquí podemos ver, podemos apreciar las piedras que están prácticamente puestas una sobre otra, sin nada que las amalgame, sin nadie que las pegue. Sentimos que con cualquier temblor, esta enorme estructura de poco más de 30 metros de altura se puede venir hacia abajo, se puede colapsar. E incluso se puede, pidiendo la autorización, caminar por el curso del agua del acueducto, lo cual, bueno, a menos que no sean, que no tengan acrofobia, pues miren, lo pueden hacer porque la vista desde arriba, me dicen, yo nunca lo he hecho, es espectacular, pero en sí el acueducto es un monumento fuera de serie, único en toda España, único en todo el mundo que dominó el Imperio Romano. No hay en Roma, en todos los países del norte de África, en todas las costas de España y de Francia, un monumento similar a este gigantesco acueducto que milagrosamente sigue en pie después de 20 siglos, o bueno, 19 siglos. Es admirable. Cuando cada vez que lo veo, bueno, no he ido tantas veces, he ido 3 veces a Segovia, pero cada vez que lo veo era así como una emoción, una admiración a ese impacto de este imperio que marcó tanto la vida de Europa y todavía sigue marcando nuestra vida, que fue el Imperio Romano. No puede uno más que quitarse el sombrero y decir, chapeau, mis respetos a la antigua Roma. Este fue, igual que el que vimos en Mérida, es un monumento, es una imagen de la loba de Roma, la loba con Rómulo y Remo, que es la imagen, es el símbolo de la fundación de Roma, más de 700 años antes de Cristo. De acuerdo a la leyenda, fue fundada por Rómulo y Remo, que fueron alimentados, amamantados por una loba. Y aquí tenemos un regalo de Roma a Segovia, realizado en el año de 1974. Roma ha dedicado estas lobas a algunos monumentos españoles y en Francia como una memoria de lo que fue, del esfuerzo por mantener la memoria de Roma en estas ciudades. Y este es en Segovia, cerca del acueducto, un busto en honor de Antonio Machado, que fue aunque era sevillano, él pasó una temporada en Segovia y él siempre amó y habló de la ciudad con mucho amor, mucho cariño. Y aquí le dedican un monumento y aquí tenemos otra vista
de este imponente acueducto. Aquí se puede apreciar, no hay una foto que pueda abarcar la magnitud sin que la tengamos que hacer demasiado pequeña, que pueda abarcar la magnitud de este monumento. Pero por sí solo es como una elegía a Roma. Aquí tenemos dos vistas del acueducto. Aquí podemos apreciar con esta subida la altura del monumento. Aquí donde están estos peatones alcanza poco más de 30 metros. Y acá arriba se va reduciendo. Aquí pueden ver la escalinata. Y aquí ya los arcos se reducen. Y al pie del acueducto se encuentra bueno, el restaurante, perdón, el restaurante, uno de los restaurantes más famosos de Segovia. Se llama el Mesón de Cándido. Cándido, él era un joven que había practicado y había estado en la cocina, no tenía fortuna y se casó con la hija del antiguo dueño del restaurante Cándido o de la taberna de Cándido. Y él, gracias a su genio de gourmet, empezó a desarrollar nuevos platillos y le dio un auge. En 10 años lo convirtió en uno de los restaurantes más célebres de toda España. Todavía en nuestro tiempo es casi una manda llegar y comer en el hostal o el mesón de Cándido. Aquí tenemos al nuevo director. Este es el viejo Cándido. Cándido López se llamaba. Y aquí estamos al heredero. Y este es su platillo icónico, el cochinillo o el lechal que le llaman, que es cerdo al horno, que es jugoso. Es una delicia. Miren, nada más por esto vale la pena ir a Segovia. Aunque no vean el acueducto y no vean el Alcázar, con tal de que vayan a comer al Cándido o a alguno de los otros restaurantes. Hay algunos que ya inclusive hacen alarde de que su lechón es mejor que el de Cándido. Pero el más célebre, y además está ubicado al pie del acueducto, pues es el de Cándido. Por lo tanto, hay que ir al Cándido. Además, ahí también pueden probar esta que le llaman fabada, que tiene estos alubias, o como le llaman allá, judías de la granja. Es un plato que con uno tienen, es explosivo, es tremendo, porque tiene, bueno, carne de cerdo, aquí la pueden ver, chorizo, morcilla, y estas alubias. Pero ¿qué les puedo decir? Es una delicia. Yo siempre he tenido la intención de llegar a Segovia, quedarme ahí una noche, que nunca lo he podido hacer, comer basto, con vino, con un plato de estos, el lechal, y después caminar por la ciudad vieja,
saborear el acueducto, saborear el aroma de la ciudad. Esta es la estatua o la efigie de Cándido, que ya se convirtió en un icono de la ciudad de Segovia, casi tan importante como el acueducto. La gente lo venera y bueno, cuando prueban su cocina se entiende el porqué. Aquí tienen una imagen, es una pintura de el rey Carlos II. El rey al que le decían el embrujado o el hechizado. Fue un rey muy desafortunado en el sentido de que nació como pasmado. A lo largo de su vida, como que nunca le cayó ningún 20. Vivió en ese estado de pasmo y se aludía a que había habido pues consanguinidad entre los ancestros y por eso nació con ese síndrome de acromegalia y una capacidad mental muy débil. ¿Qué les puedo decir? Tenía todos los defectos. Incluso hay un acta de su forense que describe cuando hizo la autopsia al cadáver de Carlos II, que fue el último de los Austrias, el último de la casa de Habsburgo en gobernar España. Increíble que haya gobernado 35 años. Les decía, este forense hace una descripción muy detallada de todos los defectos que tenía, que se le encontró que no tenía sangre, que el cerebro tenía el tamaño de una nuez, en fin, una serie de aberraciones que dice uno, pero ¿cómo es posible que haya podido vivir tanto, no? Sin embargo, algo que hay que reconocer, quizá a su madre, doña Marina de Austria, el hecho de que a través de su gobierno, en su gobierno, gracias a Nitard, que fue el primer valido. Los validos son estos como primer ministro, que realmente es el que se encarga de gobernar. Uno de los grandes validos de la historia de España fue el conde duque de Olivares, que gobernó durante el reinado de el papá de este hombre, que era Felipe IV, que también fue un rey nefasto, peor que este. Y Felipe IV fue, en su reinado fue cuando pintó Velázquez, que fue su amigo. Y bueno, le nació uno de sus últimos hijos, de la cantidad de hijos que tuvo Felipe IV, y él era Carlos II. Carlos I fue el famoso Carlos V, pero era Carlos I de España, V de Alemania. Bueno, Carlos II les decía que pues poco le faltaba para ser considerado un retrasado mental. No coordinaba, no entendía muchas cosas, se quedaba a veces como en un estado de coma. Sin embargo, no sé si fue su madre, a través de la asesoría y del apoyo que le dio, por un lado, Juan Nitard, el primero de sus validos, y después el famoso duque de Medinaceli, que era Francisco de la Serra, duque de Medinaceli. Este hombre, a lo largo de sus 35 años, mejoró las finanzas. España encontró un respiro en aquella decadencia en que le había dejado el padre de este hombre, el mujeriego, disoluto, irresponsable, vamos a ponerle, de Felipe IV. Y bueno, este hombre
fue, les repito, el último de los Austrias. A él lo sucedió el primero de los Borbones. Aquí tenemos al primero de los Borbones, Felipe V. Este hombre fue, inmediatamente puso ese sello de los Borbones. Los Borbones tenían esa pasión por el lujo. Hasta la fecha parece ser que se han ido domesticando, le han bajado a esas ínfulas de omnipotencia y de ser considerados los monarcas del mundo. Pero en aquella época España todavía gozaba de ingresos enormes gracias a las colonias en América. Entonces, allá llegaban los ríos de plata y de oro de Perú, de Bolivia, de México, y bueno, muchas rentas que producían las tierras de todo ese imperio latinoamericano que había creado España, y ellos gozaron, se dedicaron a disfrutar estas prodigiosas riquezas y se dedicaron a construir palacios. Y uno de los palacios es, saliendo de Segovia, que es el Palacio de la Granja, de San Ildefonso de la Granja. Aquí tenemos una pintura de San Ildefonso. Era San Ildefonso de Toledo. Fue un santo que vivió en la Edad Media, ya por el año 600 de nuestra era. Y esta pintura del Greco lo tiene aquí representado y fue después considerado y subido al nivel de doctor de la Iglesia. Y en honor de él, de este santo, se construye el Palacio de la Granja. Aquí lo tienen. El Palacio Real de San Lorenzo, perdón, de San Ildefonso de la Granja. A este patio le llaman la Herradura. Como pueden ver, se mandaban a hacer unos palacios descomunales y cada rey quería el suyo, ¿no? Ahora, en este tiempo, lo vemos esto todo tan desmedido, ¿no? Tan absurdo a veces. Gracias a todo a esa vanidad desbocada, primitiva todavía, de muchos de estos reyes y gobernantes, tenemos estas joyas que siempre tienen un dejo de esa ostentación inútil que podemos admirar por su arquitectura, pero siempre nos deja como un mal sabor de a costa de que se creó todo esto. Estos son los jardines de San Ildefonso. Estas son las piscinas o los estanques de las fuentes. San Ildefonso tiene una serie de fuentes que se alimentan con el agua de estas, pues de estos estanques, de estos mares que le llaman. Aquí tenemos, esta es una de las fuentes. Esta es la fuente de Neptuno. Ahora ya no las prenden tanto, pero yo todavía recuerdo cuando visité la primera vez, tenían las fuentes prendidas. No sé si ya se había instalado el sistema de rotación del agua. Y bueno, de ahí pasamos a esta impresionante muralla. Sí, creo que un paseo, contradiciendo lo que siempre les recomiendo, que hay que hacer las visitas con calma, pero a veces no tenemos tiempo. Y si queremos ver
Segovia y Ávila se puede hacer en un día. Es un día ajetreado, pero se puede ver Ávila, Segovia y La Granja. Y bueno, si queremos disponer de más tiempo o en Ávila o en Segovia, yo omitiría La Granja y dejaría tiempo para Ávila y sus colosales murallas. Es la ciudad amurallada más importante de España. Esta muralla únicamente se compara a su estilo con la muralla de Carcassonne en Francia. La muralla de Carcassonne tiene ese toque más de cuento, más de leyenda. Esta es una muralla de caballero andante. Esta es una muralla de guerrero. Y así se le llama también Ávila, Ávila de los caballeros. Aquí tenemos la iglesia, perdón, no es la iglesia, es la catedral de Ávila. Y este es el monumento de las 4 columnas. Es un monumento construido más o menos en el siglo, por el 1500 y pico, y se decía que era un sitio de penitencia, que aquí se subía para rezar, para pedir perdón, incluso para hacer autocastigo con cilicios. En aquella época se acostumbraba, todavía, sobre todo en España, el infligirse a sí mismo castigo por los pecados. Afortunadamente esa costumbre ya tuvo su fecha de caducidad y ya no se acostumbra. Este es la iglesia o la parroquia de San Vicente en Ávila. Ávila, toda la parte amurallada, casi toda la parte amurallada, justifica un día para caminarla, perderse en todas las calles, recorrerla, sentirla. El interior es más interesante que la ciudad de Carcassonne. Las murallas quizás las de Carcassonne tienen ese poder evocador de cuentos y leyendas, pero Ávila tiene el otro poder, que es el poder evocador de la guerra, de las gestas, del heroísmo de los paladines, de los caballeros andantes. Es un carácter muchísimo más áspero. Este es ese es el claustro del silencio en la iglesia de Santo Tomás, en el monasterio de Santo Tomás. Y aquí tenemos la iglesia de Santa Teresa. Santa Teresa es, ¿qué les puedo decir? Ávila y Santa Teresa están íntimamente vinculados. Santa Teresa fue un personaje muy singular. Tiene en su vida, desde niña, ¿verdad? Ella tuvo estas pasiones extremas que la han hecho sumamente llamativa a lo largo de la historia, y se ha escrito sobre ella. Hay dramas, hay biografías, hay novelas basadas en su vida. Cantidad de pintores han tratado de interpretar esta vida tan perturbadora de esta monja, de esta santa. En Ávila es así como un símbolo de lo más elevado, de lo más admirable. Era una mujer
que les repito, desde niña, a pesar de su salud frágil, que a veces hasta se llegó a pensar que moriría prematuramente. De hecho, en una ocasión tuvo no sé si fue un ataque catatónico, una catalepsia o qué le pasó, pero antes de que ya la enterraran, porque le entró pues no sé, fue un paro en que quedó como muerta, al grado de que le ponían el espejo a ver si respiraba y no había ninguna marca de vapor de vaho en el espejo, y ya a punto de enterrarla, no sé si fue el tío o un familiar que estaba cuidando el cadáver entrecomillado, de repente ve que empieza a entrar a recuperar la conciencia. Entonces era una mujer que tenía desde muy joven accesos de, pues de misticismo. Todavía hasta la fecha se sigue estudiando qué era lo que tenía, qué era lo que le daba ese magnetismo místico, esa pasión mística a Santa Teresa. Y bueno, pues se puede estudiar mucho. Creo que nunca vamos a tener una respuesta. Desgraciadamente, el tiempo ha pasado y aquella Santa Teresa, pues ya no la tenemos. Tenemos sus escritos, admirables escritos, de los cuales decían nuestra poeta Guadalupe Amor, decía: Santa Teresa tenía genio, Sor Juana tenía ingenio. ¿Qué quería decir con eso? No lo sé, pero así lo decía esta poeta. Y bueno, la verdad es que sí tiene en sus escritos a veces unos alcances que son inquietantes, extraordinarios, y que por eso se ha ganado toda esa admiración y ese deseo de reproducir su imagen y su memoria a través de pinturas o de libros o de películas incluso. Aquí tenemos una de las pinturas más antiguas de Santa Teresa. Ella decía de sí misma que era una mujer, ella se consideraba una mujer inteligente. Cuando le decían que eres inteligente, eres hermosa y eres una santa, ella decía, bueno, lo de hermosa se puede ver. Lo de inteligente, que lean mis escritos, y lo de santa, que Dios lo diga. Esta es una de las pinturas del Renacimiento, bueno, ya no es del Barroco, no es de los grandes maestros, pero es una de las pinturas más antiguas que tenemos de Santa Teresa. Aquí tenemos una pintura hecha por François Gérard, un francés. Esta pintura evidentemente está muy a la francesa, ¿no? La pinta a Santa Teresa como una muchacha sumamente atractiva, con unos ojos inmensos, seductores y unos labios maravillosos. No creo que haya sido así Santa Teresa. Aquí está una de sus frases: solo el amor es el que da valor a todas las cosas. Que se me hace un espléndido pensamiento. Y allí tenemos este otro, que es bellísimo. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Estos son pensamientos de esta monja extraordinaria. Aquí tenemos un trozo de un poema muy, muy célebre de ella. Ya toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado,
que es mi amado para mí y yo soy para mi amado. Cuando el dulce cazador me tiró y dejó rendida, en los brazos del amor mi alma quedó caída. Y cobrando nueva vida, de tal manera he trocado, que es mi amado para mí y yo soy para mi amado. Hiérome con una flecha enarbolada de amor y mi alma quedó hecha una cosa con su creador. Ya no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado y mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Esta es una de esas poesías intensas que hablan de esta vehemencia de esta mujer, de este misticismo en que ella convirtió en hecho de su amor, casi un amor terrenal, a el concepto de Dios. Aquí tenemos algunas de las interpretaciones de esta santa. Esta es la flecha que la hiere, como dice su poema anterior. Y aquí está lo que es el éxtasis de Santa Teresa, una obra que se encuentra en Roma, obra del inmenso escultor italiano Lorenzo Bernini. Y basándose en esta obra, tenemos esta pintura de Santa Teresa, realizada por la polaca, por la pintora del siglo XIX, Tamara de Lempicka, una polaca que nació en Varsovia y murió, curiosamente, en Cuernavaca, en nuestro Cuernavaca. Y tenemos esta pintura basada en la escultura de Bernini, donde vemos el éxtasis de Sor Juana. Y vemos cómo muchos pintores y autores, incluso en el cine, a veces se ha representado a Santa Teresa, se ha erotizado mucho su misticismo, porque en sus escritos habla con tal pasión, habla de Dios, pero con tal pasión, con tal intensidad, que casi podríamos decir es un enamoramiento totalmente erótico, o es una fusión del erotismo con el deseo del misticismo, de la fusión con Dios. Hay gente que incluso ha llegado a considerar a Sor Juana como que estaba enferma, que tenía algún grado de psicosis, que se me hace una aseveración un poquito injusta, sobre todo cuando leemos sus escritos, vemos que es una mujer en total uso de sus facultades mentales. Ella escribe con una inteligencia y una lucidez impresionante. En fin, aquí tenemos en Ávila, a la orilla de su convento, de su iglesia, una estatua, una más de las estatuas de Santa Teresa. Y ahora nos vamos a Salamanca. Salamanca merece, honestamente, 2 días. Es una ciudad que tuve yo oportunidad de caminar y entre más se camina, más se descubre y más se enamora uno de ella. Esta es la Plaza Mayor de Salamanca, a mi Plaza Mayor de Madrid. Perdón, aquí tenemos el ayuntamiento enfrente y tenemos lo que es actualmente la Plaza Mayor de Salamanca, que ha sido invadida en el buen sentido, ¿no? Por todos estos restaurantes de tapas que le dan una vitalidad y un ambiente de fiesta, de alegría, que es irresistible.
yo siempre les recomiendo, váyanse, en vez de irse a uno de estos restaurantes muy encumbrados, que sí lo hay en Salamanca, hay muy buena cocina, como en toda España, irse a tapear en estos lugares con un vaso de vino es un deleite ver pasar a la gente. Las mujeres pueden ver a los hombres que pasan, que hay hombres muy guapos en España, y los hombres, pues nos entretenemos viendo a las chicas, que hay unas muchachas verdaderamente soberbias. No nada más en Salamanca, sino en todos lados, pero en Salamanca, si se da uno el tiempo, puede uno apreciarlas mejor, que además es parte de la ciudad, es parte de los atractivos que nos incitan a viajar. Bueno, aquí tienen, ignoro a qué hora se ha de haber tomado esta foto, yo creo que al alba, porque es increíble verla sin gente. Y tienen el ayuntamiento y la Plaza Mayor. Aquí tenemos otra vista de la Plaza Mayor. Bueno, el ayuntamiento. Y bueno, esto se los pongo porque es una curiosidad de Salamanca. Hay un museo que se llama el Museo del Orinal. Todas estas orinales eran los que usaba la realeza desde el Renacimiento, hechos con toda la esmero, ¿verdad? Con todo el arte, los decoraban para que la nobleza, los reyes, las reinas, y bueno, la gente, los duques, etcétera, depositaran sus residuos en estas piezas maravillosas. Yo concibo esto, utilizarlo como un florero, pero en fin, es un museo muy curioso de Salamanca que nunca se me hubiera ocurrido a mí visitar, pero lo visité y se me hizo de lo más simpático. Esta es una de las callecitas de la vieja Salamanca. Todo el casco antiguo hay que recorrerlo a pie. Este se le llama la puerta de, bueno, la puerta del infierno también, y es un túnel que separa una de las viejas murallas de Salamanca y que se ha utilizado mucho, sobre todo para la filmación de películas. Aquí pueden ver una foto de, bueno, el casco, el antiguo casco de Salamanca y la catedral. Esta es la nueva catedral de Salamanca. En Salamanca hay dos catedrales. La vieja, que data del siglo XII, XIII, que todavía tiene, básicamente es una estructura románica, y la nueva catedral, que es la catedral gótica. Gótica que tiene la cúpula ya totalmente barroca y las torres son barrocas. Las dos catedrales vale la pena ver. A mí particularmente, a pesar de que es más grandiosa la nueva catedral, a mí me encantó la catedral vieja, la catedral románica. Quizá porque ahí tuve la fortuna de tener las observaciones de un guía extraordinario, don Fermín, que hablaba de su catedral como si fuera propia y tocaba los muros con un amor, lo comentaba yo en un blog, acariciaba los muros, las piedras, como si fuera un caballo viejo, ¿no? Impresionante. Y habló de esa catedral y a mí me impresionó mucho. Ese es el río Tormes, el río que cruza Salamanca. Allá podemos ver la Catedral Nueva. Y este es el altar mayor, el retablo del altar
de la Catedral Vieja, que les decía es muy impresionante. Y bueno, ahí don Fermín se tuvo la paciencia de irme señalando algunos de estos cuadros y me explicaba cada uno de ellos. Y bueno, yo quería verdaderamente robarme todo el retablo porque es maravilloso. Y acá arriba tenemos una vista del juicio final. Muy estilo medieval. De todos estos juicios finales medievales, el que yo siempre les recomiendo, bueno, haciendo a un lado el juicio final de Miguel Ángel, que eso no es medieval, y es Renacimiento, ese juicio final de Miguel Ángel es pavoroso, es inmenso, es fuera de toda, eh, de toda descripción. Es una de las grandes, grandes obras del arte universal. Sin embargo, el juicio final de la Catedral de Albi, el día que tengan la oportunidad, vayan y vean. Es fabuloso. En ningún juicio final se ha regodeado tanto el pintor en pintar demonios, los demonios más espeluznantes. Ya que tan espeluznantes que ya no dan miedo, al contrario, dan ternura, porque son unos reptiles con picos y con cuernos y con unas colas horrorosas, ¿verdad? Que tienen aguijones de alacrán, que llega un momento que dice uno, es que yo no podría estar con toda esta cantidad de atributos malévolos. En fin, esta es la Catedral Vieja de Salamanca. Aquí tenemos la portada. Esta es la portada de la nueva catedral. No, perdón, de la vieja catedral. Y esta es la Casa de las Conchas. Es un edificio que actualmente pertenece a la Universidad de Salamanca, que es un edificio renacentista con todavía reminiscencias góticas, como podemos ver esta ventana, y todo está decorado con estas conchas. Y este es en el interior de la universidad, uno de los murales. Hay varios recintos con murales en la vieja universidad. Uno de ellos, este más que un mural, es una pintura, que es una imagen de un clérigo dando clases a sus alumnos en la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca se convirtió en una de las grandes universidades de España y podemos decirlo de Europa. Y esto fue gracias a los frailes. Toda la enseñanza estuvo a cargo de los clérigos, muchos de ellos agustinos, dominicos, que fueron los grandes maestros de esta universidad y que siempre imprimieron un celo muy especial en sus cátedras. Y esto lo puso durante mucho tiempo en el primer lugar como centro de enseñanzas de toda España y de muchos sitios de Europa. Aquí podemos ver un plano del centro histórico de Salamanca. Miren, pueden entrar por Paseo de San Vicente y perderse en todo este laberinto, ver la Universidad Pontificia, la Casa de las Conchas, la Plaza Mayor, Palacio Monterrey de los Congresos, el Museo de Salamanca, la Catedral Vieja, la Catedral Nueva. Con esto que vean, se van a llevar una memoria que no se les va a quitar en toda su vida. Es una de las callecitas de la
de la parte vieja de Salamanca, y aquí tenemos esta maravilla. Esta es la antigua puerta de la universidad o de la escuela mayor o del colegio mayor, que es una obra maestra del plateresco. El plateresco, les comentaba yo cuando hablábamos de Valladolid, tiene esta característica, es austero en general, pero las portadas son muy decoradas, llenas de motivos. Y esta es la estatua de Fray Luis de León. Ahora vamos a hablar de él. Aquí tienen uno de los detalles de la portada plateresca, que es la rana. Arriba de esta calavera se encuentra esta rana. Y generalmente los guías llegan y dicen, le doy un premio a quien encuentre la rana. Y la verdad es que si no sabes dónde está, no la encuentras, porque se te pierde en todo este mare magnum plateresco de molduras. Pero es una de las curiosidades de la portada de la Universidad de Salamanca. Y esta es la biblioteca, la antigua biblioteca, porque la biblioteca actual es un edificio aparte, con, no sé, cientos de miles de volúmenes. Pero esta es la biblioteca histórica, que muchos de los libros que tienen de aquí son incunables, tienen unos textos verdaderamente fabulosos. Aquí tenemos otra vista de la puerta de Fray Luis de León. Este es el aula de Fray Luis de León. Aquí él daba sus cátedras. No sé si recuerden esta anécdota de Fray Luis. Él fue encarcelado por envidias y estuvo 5 años encerrado. Cuando regresó, él tenía la costumbre de al día siguiente regresaba a su clase y decía, siempre empezaba su cátedra con el decíamos ayer. Y cuando finalmente regresó a la universidad después de su encarcelamiento, regresó y dijo, decíamos ayer, esa es una anécdota ya cristalizada en la historia. Este fue el fundador de la catedral es Francisco de Vitoria. Bueno, fue uno de los fundadores y de los que implementó, porque no, él realmente no fue el fundador. La universidad se fundó un par de siglos antes, pero él renovó los estudios, los hizo, los modernizó, les quitó todo ese tinte medieval, actualizándolos, y fue el verdadero creador del espíritu que todavía prevalece en la Universidad de Salamanca. Esta universidad prosperó gracias a esta mujer que la historia conoce como Juana la Loca, Juana de Castilla, la mamá de Carlos I de España o Carlos V de Alemania, la que se enamoró de Felipe el Hermoso de Alemania, porque hay otro Felipe el Hermoso en Francia, y era una mujer bastante bonita, si es que era así. Bueno, nos despedimos de la portada de la catedral y nos despedimos también de Fray Luis de León. Esta es la escultura que está a la entrada. Aquí tiene un grabado basado en un boceto antiguo. Fray Luis fue un hombre siempre muy revolucionario, sin llegar a ser un místico. Bueno, él fue maestro de Santa Teresa, fue maestro también de
San Juan de la Cruz. Él fue uno de los grandes poetas del Renacimiento español. Fue un precursor en muchas áreas de la enseñanza. Aquí tenemos un verso que él escribió durante su encierro. Aquí la envidia y mentira me tuvieron encerrado. Dichoso el humilde estado del sabio que se retira de aqueste mundo malvado. Y con pobre mesa y casa, en el campo deleitoso, con solo Dios se compasa, y a sola su vida pasa, ni envidiado ni envidioso. Otra de las poemas de Fray Luis: vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. Qué maravilla, ¿no? Y aquí tenemos a uno de los últimos grandes de la Universidad de Salamanca, don Miguel de Unamuno. Él fue rector de la Universidad de Salamanca. Aquí lo tenemos en una de las tantas fotografías. Fue uno de los grandes filósofos de la primera mitad del siglo XX en España. Era un hombre muy serio, muy adusto, muy... según don Alfonso Reyes, nuestro Alfonso Reyes, que lo conoció, decía que era un hombre que tenía mucho sentido del humor, a pesar de esa austeridad y esa parquedad que siempre lo caracterizaron, que era un hombre muy cálido también. Y siempre se quejaba con don Alfonso, decir, bueno, ¿por qué México lo escriben con X? Él era de estos puristas que decía que México se tiene que escribir con J. Y aquí tenemos algunos de los pensamientos de don Miguel de Unamuno. Vean esta maravilla. Deberíamos tratar de ser los padres de nuestro futuro en lugar de ser los descendientes de nuestro pasado. Y esta otra que es una maravilla, que debe de ser como una especie de mandamiento a todos los que nos gusta viajar y a todos los agentes de viajes. Este podría ser nuestro moto: el fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando. Pues les agradezco mucho y nos vemos el jueves para continuar con Castilla y Madrid. A nombre de la Casa del Viaje y de Berenice Lozano, les doy las gracias por su atención. Buenas tardes.